Reciban un cordial y afectuoso saludo de parte del grupo número 6 de la prestigiosa Universidad Bolivariana del Ecuador en la asignatura Pedagogía de la Educación Inicial. El grupo número 6 está conformado por los siguientes estudiantes: Oscar Albán, Michelle Briones, Germán Calvopiña, Eduardo Quesada, Víctor Torres, Fernanda Zapata. El tema es el siguiente: precursores de la educación inicial y sus aportes más sobresalientes en la pedagogía de la educación inicial. Buen día. Del autor que les voy a hablar es María Pape Carpentier. Es su bibliografía, nacida en el año 1815, el año de fallecimiento en 1878. El principal aporte enfoca en la importancia del juego como un método educativo. María Pape Carpentier entendía el juego como un elemento fundamental en el proceso educativo de los niños. Su percepción personal radica en el reconocer el juego como un motor de aprendizaje, no solo como una actividad recreativa, sino como una herramienta esencial para el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños. El siguiente autor es Juan Amos Comenius, es su bibliografía, nacida en 1592, el año de fallecimiento 1670. Su principal aporte es defensa de la educación universal en la educación temprana. Comenius, abogado por la educación universal en la educación temprana como medios para alcanzar una sociedad más justa y equitativa. Jean-Jacques Rousseau nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza. Fue un gran escritor, pedagogo, filósofo y músico. Su principal aporte fue el énfasis en el desarrollo natural y la libertad del niño. Falleció el 2 de julio de 1778 en Ermenonville, Francia. Johann Pestalozzi nació el 12 de enero de 1746 en Zúrich, Suiza. Fue un gran influyente y pedagogo. Su principal aporte fue el énfasis en la observación y la enseñanza individualizada. Su percepción personal se centraba en la necesidad de una atención personalizada hacia cada niño, reconociendo la diversidad de habilidades, intereses y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Falleció el 17 de febrero de 1827 en Bruck, Suiza. Precursor. Federico Froedel. Nace en Alemania en 1782, un célebre filósofo, humanista y pedagogo, pionero de la educación escolar y precursor de la enseñanza activa. La educación integral tenía la gran tarea de ayudar al hombre a conocerse a sí mismo y vivir en paz y unión con Dios. Principal aporte: desarrolló el concepto de jardín de infancia y los bloques. Percepción personal. Froebel es conocido por desarrollar el concepto de jardín de infancia y los bloques. Su percepción personal se basa en la introducción de actividades centradas en la creatividad como medio para el aprendizaje. Creía en el poder de la creatividad para estimular el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la expresión personal, reconociendo que el juego creativo es fundamental para el desarrollo integral de los niños. Precursor: María Montessori. Montessori nace en Italia el 31 de agosto de 1870 y muere en 1852. Su escolarización fue bastante convencional. Decidió seguir unos estudios técnicos secundarios. En 1844 fue la primera mujer italiana a la que le concedían la graduación en medicina. Conmovida por los problemas de los niños retrasados, creencia de centros que se ocupen de ellos, empieza a considerar el estudio de la educación. En 1907 dirigió la primera Casa de los Niños en Roma. En los últimos años de su vida participó en UNESCO y funda el Centro de Estudios Pedagógicos en la Universidad para Extranjeros de Perugia. Nominada en 3 ocasiones al Premio Nobel. Principal aporte: método Montessori basado en la autonomía y el aprendizaje. Gestión personal. Montessori fundamentó su método en la autonomía y el autoaprendizaje. Su percepción personal se centraba en fomentar la independencia y la exploración infantil, creyendo en la capacidad innata de los niños para dirigir su propio aprendizaje. Consideraba que proporcionar un entorno preparado y materiales adecuados permitía a los niños desarrollar su potencial de manera natural y sin presiones externas. Tengan un cordial saludo de quienes habla Fernanda Zapata, en el cual vamos a hablar sobre los precursores de las hermanas Agassi.
Las hermanas Agassi, Rosa Agassi nace en 1966 y fallece en 1951, y Carolina Agassi nace en 1870 y fallece en 1945. Son creadoras de la metodología agassiana, en el cual utiliza dos instrumentos pedagógicos: el museo didáctico y las contraseñas, cuyo objetivo es incrementar el uso inteligente de las cosas, la educación de la lengua y los sentidos a partir del contacto con la naturaleza. Todo esto está basado en 5 principios educativos, en el cual es la observación, la globalización, valoración, alegría y orden. Principales aportes. Las hermanas Agassi tienen un principal aporte, en el cual es el desarrollo de métodos educativos activa y lúdica. Percepción personal, pues tenemos que la metodología de las hermanas Agassi perseguía a forma de los niños y niñas para que fuesen capaces de actuar por iniciativa propia, y se basaba en el conocimiento y el respeto del alumnado, permitiendo el valor, la educación, el sentimiento y el amor propio, en el cual las hermanas Agassi desarrollan el método de educación activa y lúdica basada en la valoración del aprendizaje a través de la experiencia. Su percepción personal se centraba en la importancia de involucrar activamente a los niños en su proceso de aprendizaje, proporcionando experiencias significativas y contextuales que les permite construir un proceso de conocimiento de manera activa y participativa. También tenemos el precursor de Ovidio de Crowley, en el cual él fue un médico pedagógico, psicológico y docente bélgica. Aportó un enfoque centrado en el niño y su desarrollo individual a la educación. La escuela promovía la educación activa y practicaba lugares enfocados a tradiciones de transición del conocimiento. Principales aportes: enfoque en la observación y la adaptación en el entorno. Percepción personal. De Crowley enfocaba su atención en la observación y la adaptación en el entorno. Su percepción personal se basaba en el énfasis de la integración de los niños en su entorno, reconociendo la importancia de comprender y valorar el contexto en el que se desarrollan los niños para proporcionar una educación relevante y significativa que les permita relacionar de manera efectiva con su entorno y contribuir positivamente en él. Conclusión. Entonces, los precursores de la educación inicial sentaron las bases para la pedagogía moderna de la educación infantil. Sus ideas y aportes han contribuido a crear una educación más integral, como lo hemos visto en todas las intervenciones de mis compañeros, más humanista y centrada en el desarrollo del niño. Gracias por su atención, estimados compañeros. Gracias por su atención, estimada doctora Barzola.